Buenas, vamos a continuar con el tema 5, el modelo ISRM para la economía abierta. Y bueno, vamos a continuar también con el esquema que propusimos el primer día sobre este tema, en el cual hablábamos del modelo ISRM de una economía abierta. Concretamente, en la clase anterior nos quedamos hasta el 5.3 inclusive, es decir, estuvimos hablando de la balanza comercial, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a comenzar con el punto 5.4 denominado tipo de cambio real, ¿no? A partir de aquí, bueno, básicamente, pues por ponernos un poco en situación, recordar que estuvimos hablando del modelo ISRM de una economía abierta, que básicamente introdujimos el concepto de balanza de pagos, además del tipo de cambio nominal, ¿vale? Hablábamos de tipo de cambio nominal directo o el indirecto, que era el que hablábamos nosotros que íbamos a trabajar a lo largo del curso. Estuvimos determinando de forma tradicional cómo se realizaba el tipo de cambio. Y estuvimos hablando también de los tipos de cambios que existen, que sean fijos o flexibles, ¿no? Además, estuvimos hablando concretamente en la clase anterior de la balanza comercial, de las exportaciones netas, del tipo de cambio real, que básicamente lo que hacíamos era relativizar precios entre el tipo de cambio, el precio nacional con el extranjero, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo las relaciones que existen entre las exportaciones y las importaciones y las exportaciones netas. ¿Vale? Y concretamente estuvimos hablando de un concepto interesante que es la condición de Marshall-Lerner, que nos dice la relación que existe entre la elasticidad de las exportaciones y de las importaciones. Si era mayor que uno, pues se daba la condición de Marshall-Lerner, ¿no? Básicamente, esta nos dice que una depreciación del tipo de cambio real mejorará el saldo de la balanza de pago comercial cuando la suma de la elasticidad de las exportaciones e importaciones sea mayor que uno, ¿no? En valor absoluto. Y en todo nuestro análisis, pues lo que íbamos a hacer es suponer que se cumplía, ¿no? Además, estuvimos viendo los distintos conceptos de balanza comercial y estuvimos hablando también, pues, cuando nos encontrábamos, cuando la balanza comercial estaba equilibrada, cuando se encontraba en superávit y en déficit, ¿no? Pues bien, hoy vamos a comenzar o vamos a continuar con el otro concepto, ¿de acuerdo? Que es el tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como ya hemos visto anteriormente, el valor del tipo de cambio se determina en el mercado de divisas, donde la oferta y la demanda de divisas a cambio de la moneda nacional se derivan a partir de las distintas operaciones recogidas en la balanza de pagos. Es decir, estamos recogiendo la relación que existe entre las importaciones y las exportaciones, tanto de bienes y entradas y salidas de capitales, ¿no? Sin embargo, en las economías más avanzadas, los mercados capitales han alcanzado un extraordinario desarrollo debido a que la creciente innovación financiera y a la liberalización generalizada de los movimientos de capitales, por lo que la evolución del tipo de cambio ha pasado a depender cada vez más de los movimientos de capitales de intercambio de bienes, ¿no? Y esta mayor dependencia de los movimientos de capitales se ha reflejado en una gran volatilidad de los valores alcanzados en los tipos de cambio, ¿no? Básicamente estamos hablando de que vamos a trabajar con un enfoque moderno, ¿de acuerdo? Y que puede haber gran volatilidad, ¿no? Así pues, en nuestro modelo, el tipo de cambio que se va a determinar en el mercado internacional de activos financieros, ¿de acuerdo? En nuestro modelo, el tipo de cambio se va a determinar en los mercados internacionales de activos financieros. Tenemos que recordar que estamos suponiendo que hay dos tipos de activos financieros. Por un lado, los bonos y el dinero, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Tenemos dos tipos de activos financieros, los bonos y el dinero. Ahora bien, como en principio el dinero de un país no es válido en el otro, los agentes no van a necesitar del dinero de otro país. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En consecuencia, el tipo de cambio se va a derivar a partir de la elección por parte de los agentes entre los bonos nacionales y los bonos extranjeros. Esto es, los emitidos por la economía estudiada y por el resto del mundo respectivamente. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿De acuerdo? Lo mismo que acabo de comentar. Comenzaremos con la determinación del tipo de cambio nominal, ¿de acuerdo? Y que hemos definido como el número de monedas necesarias del resto del mundo que corresponden a una unidad monetaria nacional. Nuestro punto de partida será la elección por parte de la gente de la economía analizada, que debe decidir dónde invierte una unidad monetaria, ya sea en bonos de la propia economía, cuya rentabilidad es, bueno, aquí no está, la rentabilidad es
I, ¿vale? O, que es el tipo de interés, o bien los bonos del resto del mundo, cuya rentabilidad va a ser exógena, ¿de acuerdo? Es I estrella, ¿de acuerdo? Suponemos que está en equilibrio el mercado cuando los cambios, en el mercado, cuando los cambios se igualen a la rentabilidad tanto del bono nacional como del bono extranjero, ¿de acuerdo? Además, vamos a suponer que existe movilidad perfecta de capitales, de manera que la composición de la cartera de los agentes se ajusta instantáneamente a su composición deseada y sustituibilidad perfecta entre los bonos nacionales y extranjeros, es decir, que puedo sustituir perfectamente la cantidad de bonos nacionales por el extranjero. Me da lo mismo invertir, supuestamente en el modelo, me daría lo mismo invertir en bonos de España que en bonos de Francia, por decir algo, ¿no? O en bonos de China, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos. De este modo, los agentes económicos son indiferentes entre los bonos determinados de las diferentes monedas, en la medida en que sus rendimientos esperados serían los mismos. Es decir, el rendimiento esperado serían los mismos que el de los extranjeros, ¿no? Los nacionales que los extranjeros, ¿de acuerdo? Si estuvieran en equilibrio. Recordemos por último que el supuesto de que la economía es pequeña significa, esto es lo mismo al principio del temario, que todo lo que venga del extranjero, es decir, producción, rentabilidad, renta, ¿vale? Va a ser considerada una variable exógena porque nuestra economía es lo suficientemente pequeña como para no poder influir en el extranjero, ¿no? Si el agente decide comprar los bonos de su propia economía, al cabo de un periodo obtendrá una rentabilidad monetaria, es decir, la rentabilidad monetaria va a ser 1 más I, ¿de acuerdo? No obstante, lo ponemos por aquí. Que en realidad esta rentabilidad monetaria, pues si tengo euros, pues sería 1 más I por bonos en euros, ¿no? Si los bonos me rentaban un 5%, por decir algo, pues 1 más 0,5 por euros, quiere decir que la rentabilidad sería 1,05 por los euros correspondientes, ¿no? Eso para la moneda nacional. Si por el contrario decidiera comprar bonos en el resto del mundo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues bueno, aquí va a jugar un papel importante el tipo de cambio, ¿no? Lo primero que debería hacer es cambiar esa unidad monetaria a moneda extranjera, al tipo de cambio, con lo cual tengo que trabajar con el tipo de cambio, ¿vale? De la moneda extranjera, con lo cual sería tipo de cambio por 1 más I estrella, ¿de acuerdo? Que I sería el tipo de interés o la rentabilidad de los bonos del extranjero, ¿vale? Multiplicado por el tipo de cambio. Pero como lo que le interesa es comparar la rentabilidad con la obtenida en caso de adquirir bonos nacionales, debería cambiar dicha rentabilidad a moneda nacional, para la cual utilizará el tipo de cambio esperado para el siguiente periodo, con lo cual nosotros trabajaremos con el tipo de cambio esperado en el siguiente periodo que le vamos a poner más 1, ¿de acuerdo? Es decir, que la rentabilidad por unidad monetaria obtenida al cabo de un periodo en caso de adquirir bonos extranjeros, en términos de moneda nacional, pues sería la siguiente, ¿no? La que tenéis aquí. El tipo de cambio nacional, el tipo de cambio más, más 1 más el tipo de interés del extranjero partido el tipo de cambio esperado en el periodo más 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si ambas rentabilidades fueran diferentes, el arbitraje en los mercados financieros se encargarían de igualarla, es decir, que el propio mercado se encargaría de igualar para que hubiera equilibrio, ¿no? Por lo que la gente estaría indiferente entre adquirir bonos nacionales y bonos extranjeros. ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo estará indiferente? Cuando el precio del bono nacional sea igual a la adquisición del tipo de cambio, a la adquisición de los bonos extranjeros, teniendo en cuenta el tipo de cambio actual y el tipo de cambio esperado, ¿no? La expresión esta pues, se puede reducir en lo siguiente, ¿no? Básicamente esta expresión podríamos simplificarla y podríamos expresarla de la siguiente manera. 1 partido, 1 más tipo de cambio esperado en el periodo, tipo de cambio esperado, perdón, es igual, a ver, vale, es igual a 1 partido por el tipo de interés partido 1 partido el tipo de interés del extranjero, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tipo de cambio
Un segundo, voy a arrimarme la formulita. El tipo de cambio, si queréis, el que le hemos puesto puntito tipo de cambio. Tipo de cambio esperado, ¿de acuerdo? Es la tasa de variación esperada del tipo de cambio. Es decir, la tasa de variación del tipo de cambio sería, para que nos entendamos, el tipo de cambio, un segundo sin el punto, el tipo de cambio en el periodo más 1 menos el tipo de cambio esperado en el periodo actual partido el tipo de cambio del periodo actual, ¿vale? El esperado no porque ya lo conozco, suponemos predicción perfecta. Esto, si simplificamos esta tasa de variación, sería el tipo de cambio esperado en el periodo más 1 partido el tipo de cambio menos 1, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la expresión del tipo de cambio esperado, ¿de acuerdo? Sería equivalente a la tasa de variación del tipo de cambio. De este modo, podríamos decir que la tasa de variación esperada de apreciación, despejando la tasa de variación del tipo de cambio esperado, pues sería básicamente menos el tipo de cambio, ¿de acuerdo? Es igual a 1 menos el tipo de interés del extranjero partido 1 más el tipo de interés nacional, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos con lo que acabo de comentar, ¿no? Que sería esto de aquí. Expresado en la tasa de variación, exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Dado que el tipo de interés nacional, un momento que en la última parte no la he puesto bien, ¿vale? Sería el tipo de interés nacional menos el tipo de interés del extranjero partido 1 más el tipo de interés, ¿no? ¿De acuerdo? Que aproximadamente es el tipo de interés nacional menos el tipo de interés extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que finalmente la tasa de variación del tipo de cambio esperado es igual al tipo de interés menos el tipo de interés nacional menos el tipo de interés extranjero, ¿no? Que es básicamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta expresión es la que se conoce como la denominada paridad descubierta de los tipos de intereses, ¿de acuerdo? Esta expresión de descubierta se utiliza para distinguir esta relación con la denominada paridad cubierta de intereses, que se verifica cuando la gente, a la hora de comprar rentabilidades obtenidas al adquirir bonos nacionales y extranjeros, aplica en lugar del tipo de cambio esperado del siguiente periodo, ¿no? Correspondiendo con el tipo de cambio de plazo en el futuro, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que nos interesa, este concepto de aquí es lo que se conoce como la paridad no cubierta de intereses, que nos dice la tasa esperada de variación del tipo de cambio compense el diferencial de los intereses de los capitales que dejan los capitales dejarán de moverse, ¿no? Para que nos entendamos, insisto, la paridad no cubierta de intereses hace referencia a que nos dice que cuando la tasa esperada de variación del tipo de cambio compense el diferencial de los tipos de intereses, es decir, este de aquí, los capitales dejarán de moverse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta diferencia sea igual al tipo de cambio esperado de la tasa de variación, los capitales dejarían de moverse. ¿Cuándo se producirían movilizaciones de capital? Pues básicamente cuando esta diferencia fuera distinta de cero, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues hemos dicho que hablábamos de la paridad descubierta de los tipos de intereses, pues nuestra pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Cómo, si queréis lo escribo aquí, cómo se determinaría cómo se determinaría a partir a partir de aquí el tipo de cambio real, ¿no?
Ahí no me cabe. A partir de aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se determinaría el tipo de cambio real? Bueno, para ello le restamos la tasa de inflación esperada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a introducir un concepto nuevo que es la tasa de inflación esperada y sumamos la tasa de inflación esperada para el resto del mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual sería P estrella para el resto del mundo, ¿de acuerdo? En ambos miembros de la paridad descubierta de tipo de interés, dada la ecuación, ¿no? Entonces, si os fijáis, fijaros, sería menos el tipo de cambio, nuestra expresión inicial sería esta expresión, uy, un segundo, que la voy a utilizar. Decimos que en ambos lados le vamos a sumar y restar, ¿vale? El precio, el nivel de precio esperado nacional menos el nivel de precios del extranjero. Y aquí vamos a hacer lo mismo, le sumamos el nivel de precios nacional menos el nivel de precios del extranjero, ¿de acuerdo? O del exterior, como queráis llamarlo, ¿vale? El esperado. Con lo cual, aquí podríamos reagrupar términos. Si yo reagrupo términos, fijaros que tendría menos el tipo de cambio esperado de la tasa de variación, ¿vale? Más los precios esperados, menos los precios esperados, sería igual a el tipo de interés nacional menos el nivel de precio esperado en el nacional, el nivel nacional, menos el tipo de interés, ¿vale? El tipo de interés menos el precio, el nivel de precio extranjero esperado. Perdón, aquí tendría que añadirle un paréntesis, ¿vale? Para que se me diera esta igualdad, ¿vale? Para que lo tengamos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces aquí esto tendría que estar con el signo cambiado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que no lo he expresado bien. Vale. O lo que es lo mismo, tendríamos que tener en cuenta que esto sería menos, ¿vale? La tasa de variación de tipo de cambio real esperada, ¿vale? Menos el tipo de interés real doméstico, ¿vale? Menos el tipo, es igual al tipo de interés real doméstico menos el tipo de interés real del extranjero, ¿vale? O del resto del mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A partir de aquí, tenemos que entender que la definición del tipo de cambio de la tasa esperada de variación del tipo de cambio real, ¿vale? Esta de aquí sería, pues, la que acabamos de expresar, ¿no? Es decir, esta expresión de aquí, ¿vale? El tipo de interés nacional real sería esta expresión de aquí y el tipo de interés real extranjero sería esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que representan la tasa de variación de tipo de cambio real, esta de aquí, ¿de acuerdo? El tipo de interés real interno, ¿de acuerdo? Y el tipo de interés real del resto del mundo, ¿no? Si tenemos en cuenta que la tasa de variación esperada es igual a, voy a ponerla aquí, si tenemos en cuenta que la tasa de variación esperada es igual a, bueno, en esta no sería la esperada, sería directamente Q, ¿vale? Porque la del periodo actual ya la conozco, ¿vale? Entonces la tasa de variación esperada sería esta expresión de aquí, ¿no? Y obtendríamos la siguiente expresión del tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo sustituyo, opa, a ver si lo puedo copiar.
Si yo sustituyo aquí, ¿vale? Fijaos, el tipo de cambio esperado sería menos tipo de cambio real esperado en el periodo posterior, partido el tipo de cambio real en el momento actual, este menos con el signo negativo se hace positivo, ¿vale? Sería igual al tipo de cambio real nacional menos el tipo de cambio real extranjero. Con lo cual ya lo que tengo que hacer de aquí es reagrupar términos, ¿vale? A mí lo que me interesa es ver la tipo de cambio real actual, ¿vale? Es decir, quiero despejar la Q, con lo cual tengo varias opciones, ¿vale? Si yo multiplicara todo por Q, fijaros, ¿de acuerdo? De aquí tengo también varias opciones, con lo cual a mí me interesa despejar Q a la derecha, con lo cual tendría Q menos QR menos más QR del extranjero, tiempo de entrega real, más, ya directamente no pongo el más, ¿vale? El tipo de interés real esperado en el periodo más 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, de aquí, de esta parte, podría sacar factor común, con lo cual tendría aquí 1 más 1 menos R más R estrella, es decir, el tipo de interés extranjero, con lo cual el tipo de interés real en el periodo actual me quedaría que es el tipo de interés esperado en el periodo posterior, más 1, partido 1 menos el tipo de interés nacional más el tipo de interés del extranjero. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿no? Entonces podemos ver que de acuerdo a esta ecuación que acabamos de expresar, ¿vale? Que es esta misma que tenéis aquí, ¿vale? El tipo de cambio dependerá positivamente del diferencial de los tipos de intereses reales, ¿no? Fijaos, si yo esta misma expresión sustituyo, en vez de poner ahí el positivo, pongo el negativo, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, porque antes puse positivo. Este es el diferencial de los tipos de intereses reales, que es lo que definíamos inicialmente. Bueno, lo que definíamos como el tipo, la paridad no cubierta de intereses, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero sin tener la paridad no cubierta de intereses, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué puedo decir? Que podemos decir que conforme mayor es la diferencia de los tipos de intereses nacionales y extranjeros, ¿vale? Conforme mayor es la diferencia, este denominador en su conjunto va a ser más pequeño, ¿vale? Con lo cual, si aumenta la diferencia, quiere decir que en el tipo de interés real del bono nacional va a ser más rentable que el extranjero, con lo cual esto implicará que este denominador sea más pequeño, con lo cual al dividir algo esperado entre algo más pequeño, el tipo de cambio real en el periodo actual va a ser mayor, ¿vale? En cambio, si la diferencia es menor, quiere decir que en su conjunto el denominador va a ser mayor, con lo cual algo que suponemos que es constante lo dividimos entre algo que es mayor, el tipo de cambio real va a ser más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de cambio real depende positivamente del diferencial de tipo de interés, ¿no? Entre la economía estudiada y el tipo de interés del resto del mundo, y del valor del tipo de cambio real esperado para el periodo siguiente. Ahora, ¿de qué depende este último? ¿De acuerdo? ¿De qué depende este último? Bueno, aquí está básicamente. Bueno, ahora lo comento. ¿De qué depende este último? Bueno, la literatura en este sentido, pues, sobre el tipo de cambio real ha señalado que en muy largo plazo este vendría determinado, este tendería al valor correspondiente a la paridad del poder adquisitivo. Si bien la velocidad de convergencia de dicho valor sería muy lenta, ¿de acuerdo? De acuerdo con la paridad de poder adquisitivo, la teoría más antigua sobre la determinación del tipo de cambio, en su versión absoluta, el tipo de cambio nominal entre dos monedas debería ser igual, se debería igualar al poder de compra entre dos países, ¿no? Entre las dos monedas, con lo cual el tipo de cambio por el nacional debería ser igual al precio
del extranjero, ¿vale? Si estuviéramos hablando de paridad de poder adquisitivo, ¿vale? De manera que si el tipo de cambio es real, ¿vale? De manera que el tipo de cambio real sería constante e igual a la unidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, no obstante, es decir, el tipo de cambio real sería, no obstante, sería constante o igual a la unidad. No obstante, una versión menos restrictiva es la denominada versión relativa, establece que el poder de compra de dos monedas debería igualarse en términos de tasas de variación, de manera que la variación del tipo de cambio nominal entre dos monedas debería compensar la evolución de la tasa de inflación de las economías correspondientes. Es decir, una versión un poquito menos restrictiva, ¿vale? Tendría que ser que el tipo de cambio sería igual a la diferencia de los precios del extranjero menos los precios nacionales, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué debería de ocurrir? Pues eh, si el tipo de cambio real, ¿vale? Sería igual al tipo de cambio más el nivel de precios nacional menos el nivel de precios del extranjero, ¿no? Si se cumple la paridad de poder adquisitivo, el tipo de cambio real sería constante, es decir, el valor esperado del tipo de cambio sería igual al tipo de cambio, ¿de acuerdo? Por lo que si tenemos en cuenta la ecuación que hemos visto anteriormente, es decir, esta de aquí, ¿vale? Tendría que ocurrir el qué? Que el tipo de cambio real en el nacional tendría que ser igual al tipo de cambio real, porque si esto fuera igual, querría decir que esto es igual a cero, con lo cual se cumpliría esto de aquí. Cualquier cosa dividida entre 1, ¿vale? Porque 1 menos 0 va a ser 1, con lo cual quedaría eso de ahí, ¿no? Sin embargo, la evidencia empírica muestra que los tipos de interés reales no se igualan a nivel internacional, lo que implica que en la práctica las desviaciones respecto a la paridad de poder adquisitivo son muy grandes y volátiles, debido no solo a la rigidez de los precios, sino también a la segmentación de los mercados internacionales de bienes, ¿no? Que se traduce en los precios de un mismo bien y no se igualan entre los distintos países, ¿no? Pero no solamente el tipo de cambio real tiende a desviarse del valor correspondiente a la paridad de poder adquisitivo, sino que además puede variar a largo plazo. Por ello, podría incurrir en la presencia del llamado efecto Balassa-Samuelson, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a entrar en muchos detalles. Supongamos que en la economía hay dos clases de bienes en los que se comercian internacionalmente, para los que cumplen la paridad de poder adquisitivo y los que no se comercian internacionalmente, fundamentalmente los servicios, ¿no? Para los que no se cumple, ¿no? En principio, los países desarrollados deberían registrar mayores aumentos de productividad en los sectores avanzados que se corresponderían con los bienes comercializados, lo que requeriría aumentos de salario en dichos sectores que sí aumentasen los precios en la misma proporción. Sin embargo, los sectores más tradicionales, que se corresponderían con los bienes no comercializados, la productividad sería aproximadamente constante en todos los países, por lo que dichos sectores aumentarían tanto en los salarios, ¿no? Pues trasladarían los incrementos salariales a los sectores de los bienes comercializados, ¿no? Como los precios, al no existir incremento de productividad, ¿no? De esta manera, el índice general de precios es una media ponderada de los precios de los bienes comercializados y de los no comercializados. El efecto Balassa-Samuelson nos diría que los países ricos tenderán a tener su tipo de cambio real apreciado y el motivo el motivo último sería que los países ricos tienden a tener niveles de precios reales más altos que que los países pobres debido a que son más productivos en el sector de bienes comercializados, ¿no? Entonces, esto podría incurrir en el efecto Balassa-Samuelson, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el análisis previo, que es lo que a nosotros nos interesa, que tenemos que seguir las transparencias, ¿vale? Teniendo en cuenta lo anterior, supondremos que la función para el tipo de cambio real sigue esta expresión, ¿de acuerdo? Tipo de cambio real hace referencia a que es igual a la componente autónoma del tipo de cambio real, ¿vale? Más Q por la diferencia entre tipo
interés nacional con el tipo de interés extranjero, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que Q es un parámetro que indica la sensibilidad a los tipos de cambio que se producen entre el nacional y el extranjero, ¿de acuerdo? En esta ecuación la podemos llamar la función TCR, ¿de acuerdo? Que es tipo de cambio, el tipo de cambio real depende positivamente, fijaros que depende positivamente del diferencial de tipo de cambio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un aumento bueno, vamos a suponer primero un aumento de la diferencia, es decir, que aumente el tipo de cambio, perdón, el tipo de interés real nacional de los bonos, ¿vale? Sería más atractivo para el resto del mundo, ¿vale? Si es más atractivo para el resto del mundo, quiere decir que vendrían inversiones para invertir en bonos, por ejemplo, porque obtendrían más rentabilidad, ¿no? En cambio, si ocurriera todo lo contrario, si hubiera una disminución, es porque el tipo de interés nacional, extranjero es mayor que el nacional, con lo cual la diferencia es más pequeña y al tener estos signos positivos, quiere decir que el tipo de cambio real aumentaría, pero menos. O bueno, disminuiría si fuera negativo, ¿de acuerdo? Perdón, disminuiría si fuera negativo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que aquí lo que estoy midiendo es una posible apreciación o depreciación del tipo de cambio, ¿no? Y lo estamos basando en los precios de los bonos, básicamente el tipo de interés real del nacional y el tipo de interés real extranjero, ¿de acuerdo? A su vez, tenemos que tener en cuenta que la componente autónoma recoge la expectativa sobre la evolución del tipo de cambio real y en general todos aquellos factores que influyen sobre el tipo de cambio real a largo plazo. Pues tales como los grados de confianza de los agentes, el valor de la prima de riesgo, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, a modo de resumen, ¿vale? Con el análisis que hemos comentado anteriormente, la función de tipo de cambio real, ¿vale? Tiene una componente autónoma del tipo de cambio real, Q, que es la sensibilidad del tipo de cambio real diferencial de los tipos de interés. Tenemos que tener en cuenta que Q es mayor que 0, tiene signo positivo, con lo cual el tipo de cambio real va a depender del diferencial entre la rentabilidad de los bonos nacionales y extranjeros. Siempre que esto sea positivo, querrá decir que los tipos de intereses reales de los bonos nacionales son más atractivos para la inversión internacional, porque suponemos que hay movilidad perfecta de capitales, que los extranjeros. Y si es negativo, al ser esto positivo, ¿vale? Si esto es negativo, al multiplicar por algo positivo, esto se volverá negativo, ¿vale? Y disminuirá el tipo de cambio real. Pero esto ¿por qué se produce? Porque básicamente el tipo de interés real del extranjero es más atractivo que el tipo de interés real nacional, ¿no? ¿De acuerdo? Si queréis, o bueno, teniendo en cuenta la figura esta que tenemos aquí, ¿vale? Se representa gráficamente la función del tipo de cambio real. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que aquí estoy representando de modo inverso el tipo de interés nacional, ¿vale? De los bonos y el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la relación que existe es inversa, ¿vale? De la función es inversa y que tiene signo, perdón, inversa, que tiene signo positivo, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que básicamente quiere decir que un incremento de los bonos nacionales implicará que, de la rentabilidad de los bonos nacionales implicará que esta diferencia sea positiva, con lo cual a mayor relación, a mayor eh, a mayor valor del tipo de interés nacional, es decir, mayor rentabilidad del bono del tipo de interés nacional, implicará que el tipo de cambio subirá. Por eso es positivo, ¿de acuerdo? Por eso esta relación tiene signo positivo, ¿de acuerdo? Es más, si yo diferenciara, si yo en esta expresión de tipo de cambio real y que estoy expresando el tipo de cambio nacional, el tipo de interés nacional en función al tipo de cambio, si yo despejara de aquí el tipo de interés nacional, pues básicamente tendría que el tipo de cambio tendría su componente autónoma más Q por el tipo de interés nacional menos Q por el tipo de interés extranjero en términos reales, ¿de acuerdo? Si yo despejo de aquí la R, yo lo paso todo al otro lado, ¿qué ocurre? Me quedaría menos Q por R, sería igual a la componente autónoma menos el tipo de cambio menos el
tipo de cambio con respecto al interés extranjero, ¿no? Yo ahora el tipo de interés real, ya lo que hago es, le cambio a todo el signo, quito el negativo, negativo, positivo, positivo, pasaría la Q, perdón, pasaría la Q dividiendo, con lo cual me quedaría tipo de cambio real partido Q, ¿vale? Más el tipo de interés real extranjero, porque sería Q partido Q, que sería 1, ¿vale? Con lo cual lo dejo aquí, ¿vale? ¿Y qué me quedaría más? Ah, menos Q, la componente autónoma partido Q, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, la relación que existe entre el tipo de interés real nacional y el tipo de cambio, la pendiente sería 1 partido Q, ¿de acuerdo? Fijaos, 1 partido Q minúscula por el tipo de cambio, ¿vale? Que es esta misma expresión de aquí. Entonces esta sería la pendiente, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la función del tipo de cambio real, la pendiente es positiva, ¿vale? Si yo derivo el tipo de cambio, si hago la derivada parcial del tipo de interés real nacional con respecto al parámetro que vamos multiplicando, al diferencial de los tipos de intereses nacional y extranjero en términos reales, es positivo. Entonces, ¿esto qué implica? Que un incremento del tipo de interés real nacional, ¿vale? Es decir, implicaría que hay entrada de capitales y mejoraría la balanza de pagos. Para que vuelva en equilibrio, ¿de acuerdo? Se produciría una apreciación del tipo de cambio, el tipo de cambio real aumentaría y empeoraría la balanza comercial, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que saber interpretar? Pues básicamente la relación que existe entre el tipo de cambio real, ¿vale? Y el tipo de cambio, perdón, el tipo de interés nacional, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado anteriormente, entonces, esto es lo que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Además, los desplazamientos en general, el tipo de cambio real hacia la derecha, ¿en qué caso se producirán desplazamientos hacia la derecha? Es decir, esta curva se desplazará hacia la derecha. Pues básicamente cuando el tipo de interés real disminuya. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que en esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí se produciría un cambio dependiente, ¿vale? Con el tipo de cambio, ¿vale? Que tenemos en cuenta. Si disminuye el tipo de cambio real, aquí se producirá un cambio de origen, con lo cual mi pendiente, mi recta, un segundo. Si estoy pensando el tipo de interés real con respecto al tipo de cambio, y hemos dicho que la función de tipo de cambio real tiene esta forma, ¿vale? Fijaos, la pendiente sería 1 partido Q, ¿de acuerdo? En esta función. Si aquí se produce una disminución del tipo de cambio real, ¿qué ocurriría? Que estoy restándole algo del tipo de cambio real extranjero, se lo estaría restando al nacional. Con lo cual, ¿qué ocurriría? Que implicaría un desplazamiento hacia la derecha de la curva. ¿De acuerdo? Si aumenta Q, además de si aumenta Q, implicaría una disminución de la pendiente. ¿Por qué? ¿Vale? Hemos visto lo primero, una disminución del tipo de cambio real. ¿Vale? Bueno, si queréis, vamos a ponernos en más escenarios, ¿vale? Para intentar entenderlo un poquito más. Fijaos, voy a coger esta expresión, ¿de acuerdo? Vale. Aquí tengo, por un lado,
dos gráficos, ¿de acuerdo? Donde estoy relacionando el tipo de interés real con el tipo de cambio con tipo de interés real, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, la componente autónoma vamos a suponer que es algo constante, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta componente autónoma, esto es algo constante, ¿vale? Y hemos dicho que ante una situación inicial en la cual disminuyera el tipo de cambio real, lo que ocurriría es que se produce un desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, ¿vale? Pero la pendiente seguiría siendo la misma. A ver si la puedo poner paralela. No, no sale. Vale. Si se produce un descenso, como dice aquí, del tipo de cambio real extranjero, se produciría un desplazamiento hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí implicaría que estaría restando, con lo cual habría una ordenada del origen y mi recta de regresión partiría desde un punto más bajo que inicialmente. ¿Vale? ¿Ok? En cambio, si subiera el tipo de cambio real, es decir, si estuviéramos viendo del extranjero, ¿vale? El tipo de interés real del extranjero, es decir, justo todo lo inverso, lo que ocurriría es que se produciría un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Vale? Se produciría un desplazamiento a la izquierda. ¿Por qué? Porque como esto no está multiplicando, tendría el efecto de una constante, como de una constante, la ordenada del origen sería distinta. ¿Vale? En cambio, en esta misma expresión, ¿vale? Si aumenta Q, ¿vale? Que es la componente que va multiplicando, la que dijimos antes, aquí está. La sensibilidad del tipo de cambio real a la diferencia del tipo de cambio real y que decíamos que era positiva. Si aumenta Q, fijaros que Q hace referencia a la pendiente de la recta de regresión, ¿de acuerdo? Porque esto lo vamos a considerar constante, ¿de acuerdo? Pues Q, si aumenta Q, fijaros que 1 partido Q, 1 partido algo más grande, querría decir que disminuye la pendiente, con lo cual, ¿cuál es el efecto inmediato? Pues básicamente, si aíslo... Un segundo, a ver si puedo escribir. A ver si puedo... No, no me deja. Pues nada, lo copio y ya está. Bueno, aquí lo copio. ¿Qué ocurriría con un aumento o una disminución de Q? ¿Vale? Nosotros suponemos que la recta es esta y la recta es esta. Si aumenta Q, fijaros que esto lo vamos a considerar constante, ¿vale? Si aumenta Q quiere decir que esto está dividiendo, con lo cual el producto por el tipo de cambio va a ser menor. Con lo cual, ¿qué ocurre con la pendiente? Va a haber menos pendiente, ¿de acuerdo? Se va a producir un cambio en la pendiente de la recta de regresión. En cambio, si eso sí aumenta Q, si disminuyera Q, quiere decir que estoy dividiendo entre algo más pequeño, ¿vale? Con lo cual, el tipo de cambio sería más grande, con lo cual la pendiente subiría, ¿de acuerdo? Y de igual modo, ahora si ya analizamos por otro lado la componente autónoma, ¿vale? Si aumenta Q, como vamos a considerar que esto es constante, ¿vale? Este va a tener el efecto inverso porque tiene signo negativo que el tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Con lo tanto, ¿qué tengo que analizar? Cuando aumenta Q, QA, es decir, la componente autónoma, es justo el efecto inverso. ¿Por qué? Porque tiene signo negativo. Entonces, un desplazamiento a la derecha sería, para que nos entendamos, si disminuye R estrella, es decir, el tipo de interés real extranjero, o si aumenta la componente autónoma. Fijaros que tiene signo negativo. Si aumenta, se va a la derecha. Y un desplazamiento hacia la izquierda se produciría si aumentara el tipo de cambio real del extranjero, ¿vale?
y disminuyera la componente autónoma, ¿de acuerdo? Es decir, justo todo lo inverso, implicaría un desplazamiento hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, ya aquí empezaríamos a hablar de la función IS, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir un poquito repasando qué es lo que hemos estado viendo, ¿vale? En 2 minutitos y poco más, ¿vale? Hoy nos hemos centrado en el tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Hemos visto el enfoque tradicional y el más moderno. Básicamente hemos hablado de los supuestos iniciales, que hay movilidad perfecta de capitales, que hay sustituibilidad perfecta entre los bonos nacionales y extranjeros. Hemos definido el tipo de interés extranjero que es exógeno porque nuestra economía es lo suficientemente pequeña. Hemos hablado los pasos a seguir a través de un agente inversor y básicamente hemos llegado a la expresión final del análisis del tipo de cambio real, que tiene una componente autónoma, que Q es la sensibilidad del parámetro del tipo de cambio real al diferencial de los tipos de intereses reales, ¿de acuerdo? Que resume los tipos de intereses nacionales, reales nacionales de los bonos y el tipo de interés real extranjero. Y básicamente hemos estado analizando a través de la regresión lineal, con un análisis gráfico, en esta expresión, pues qué papel juega todo y cada uno de los elementos, ya sea el tipo de interés nacional, en función del tipo de cambio, el tipo de interés real extranjero o el tipo de interés, perdón, la componente autónoma del tipo de interés, y Q, recordad que es el parámetro de sensibilidad a la diferencia de los tipos de interés, ¿no? Por lo tanto, como siempre, si hay algún tipo de duda, pues me preguntáis y trato de resolverlo lo antes posible. Un saludo.